La Navidad. Esa es la palabra que nosotros debemos de entender, correcta y entendiblemente de manera como Dios nos la muestra. La palabra Navidad proviene del latín, que significa nativitas, nacimiento. Es la palabra que se necesita conocer, porque en la palabra del Señor, las Escrituras, no aparece Navidad. Pero de modo que buscando la palabra Navidad en la Biblia, no aparece. Conocemos de manera correcta con la palabra del Señor. Comencemos en ese debido orden para que nosotros podamos interpretar la manera correcta. Con una pequeña oración comenzamos. Te pido, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que nos abras el entendimiento para que podamos nosotros descubrir tu verdadero entendimiento hacia nosotros, para que nosotros podamos entender correctamente lo que tú nos mandas, lo que tú nos ordenas por medio de tus santas escrituras. Amén, aleluya. Los invito para que vayamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 12, comenzando aquí donde dice a la letra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así dice la palabra del Señor, 1 Corintios, capítulo 2, versículo 13, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Debemos de entender en su totalidad estas palabras, porque si no vamos a poder entender más adelante la palabra del Señor y estaremos en serios problemas para entender la palabra del Señor y no podremos avanzar conforme a la correcta interpretación de Dios, lo espiritual a lo espiritual. Así que, colocando y partiendo de este punto, en lo espiritual, pasemos al libro de Juan, capítulo 1, vamos a dar lectura del versículo 1 al 4, y a la letra dice así, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 2, este era el principio con Dios. Todas las cosas y por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Vayamos al versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Aquí hay una clave que debemos de considerar punto de partida para nosotros sobre la Navidad. Venía a este mundo. Recordemos lo que acabamos de leer en 1 de Corintios, capítulo 2, que dice que no hablamos sabiduría humana. La palabra Navidad viene de sabiduría humana. Recuerden que al principio estuvimos diciendo que proviene del latín nativitas, que significa nacimiento. Pero nosotros no estamos en el reino carnal, sino en el espiritual, el del Padre de los cielos, que es nuestro Padre Santo, Jehová de los ejércitos, por medio de Jesucristo. Así que nosotros, hablando en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Venía. Dios lo envió. Aquí hay una clave, recordémoslo.
Así que ahí Dios no nació. Por eso, la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 22, versículo 13 dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces Dios no pudo haber nacido ahí en ese momento. ¿Cómo podemos entender nosotros en esta mente tan limitada? Pero por las mismas escrituras que Dios nos da, dice que escudriñar las escrituras y Él nos lo irá enseñando conforme a su espíritu. ¿Qué fue lo que nació entonces? Los invito a que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 5. Y a la letra dice así: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Ese fue el cuerpo que iba a ocupar Jesucristo. Lo dice muy correctamente. Hebreos 10, capítulo 5, por lo cual entrando, Él ya era. Como lo dice en Apocalipsis, Él era el principio y el fin, el primero y el último. No hay otro. Para que en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 3, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dice correctamente, versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, lo envió. No podemos enviar nada si nosotros no lo tenemos primero. Es tan maravillosa la palabra del Señor, tan poderosa, que nuestra mente es muy limitada para poder entender eso. Debemos de acomodar lo espiritual en lo espiritual, para que nosotros podamos entender cómo es la correcta interpretación de Dios. Recordemos que nada más hay una sola interpretación, la de Dios. Y esa es la que debemos de seguir. Volviendo al libro de Juan, como lo dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Por qué? Porque lo acabamos de leer en Hebreos, capítulo 10, versículo 5. Mas me preparaste cuerpo. Eso fue lo que Dios comenzó en Belén. Vayamos al relato en las Escrituras. El nacimiento de Jesús en Lucas capítulo 2 y leamos comenzando en el versículo 1. Aconteció en aquellos días que promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirineo gobernador de Siria. E iban todos los que para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Versículo 5. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. He aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Versículo 10. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.
Aquí en este versículo 11 dice que os ha nacido. Recordemos que nosotros debemos estar en lo espiritual para poder entender, porque si no vamos a tener muchos problemas para continuar. ¿Qué fue lo que nació? Fue el cuerpo que preparó, como lo dice en Hebreos. Ahora podemos ir al libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, donde dice: el alma que pecare esa morirá. Ese es el cuerpo que nació. No nació Dios. Dios mandó a su Hijo, lo envió al mundo. Esa luz que vino al mundo no nació. Ese cuerpo tenía que nacer para que se cumpliera la palabra perfecta del Señor, que dice Ezequiel 18, capítulo 20, el alma que pecare esa morirá. Así que continúo leyendo en Lucas capítulo 2, pero en el versículo 12 dice, continuando con el relato, cuando el ángel les estaba hablando a los pastores, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, versículo 14, gloria a Dios en las alturas y en la paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Versículo 18. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Versículo 20 y último. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que había oído y visto, como les había dicho. Mis queridos hermanos, es una enseñanza maravillosa por parte de nuestro Padre Santo en revelación que tenemos aquí en las Santas Escrituras, de manera maravillosa para que nosotros podamos entender cómo debemos de entender el cuerpo en Cristo que vino a este mundo, el que tenía que padecer, y que nosotros debemos de regocijarnos como los ángeles se regocijaron y mandó Dios a estos ángeles para que alabaran y glorificaran al que había nacido. Así que nosotros debemos de estar igual. ¿Por qué? Como dice, y repentinamente apareció con él ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la paz buena voluntad para los hombres. Estaban alabando a Dios. Eso es lo que debemos de hacer en esta temporada. Y no tan solo en esta, en todos los días, porque el día del Señor es todos los días. Esa es la gran enseñanza de cómo debemos de tomar nosotros la venida del Salvador. Esa es la correcta interpretación. La venida del Mesías, el Salvador. No nació. Los invito, mis queridos hermanos, para que los versículos que se han leído de manera maravillosa en esta enseñanza que Dios nos da, para que podamos nosotros, al leerlo con calma, meditarlo, pedirle al Espíritu Santo de Dios que lo acomode, como lo dice en Corintios, a lo espiritual, para que nosotros podamos llevar a cabo ese entendimiento correcto de la palabra del Señor y poder seguir avanzando y creciendo para hacer la santa y bendita voluntad de nuestro Padre y no quedarnos estancados en un solo lugar, porque es gradualmente como Dios nos está llevando poco a poco al entendimiento para que nosotros podamos hacerlo.
celebremos todos los días la venida de nuestro Señor. Y hay un camino muy largo por recorrer. Así que no dejemos de escudriñar las Escrituras para que nosotros podamos entender y corregir nuestro día a día por medio de su palabra. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Un abrazo y bendiciones.